¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que todos estén bien. Vamos a iniciar esta sesión muestra del curso de habilidades matemáticas que tenemos preparados para, pues bueno, para aquellos interesados en cursar el curso de ingreso a la UAM, ¿sí? Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Rubén León Morales. Soy físico por la UNAM y pues bueno, estoy muy complacido de poder acompañarlos en esta aventura, ¿no? Que es este curso de preparación. Y bueno, pues el día de hoy quisiera platicar con ustedes, quisiera mostrarles un tema muy interesante, por supuesto parte del temario que viene estipulado para el examen de selección, que es el de ecuación y elementos principales de una circunferencia y una parábola. Este tema es muy peculiar porque, bueno, ustedes, aquellos que hayan cursado un semestre de geometría analítica, recordarán que pues prácticamente todo ese curso consta de revisar a las cuatro cónicas, la circunferencia, la elipse, la parábola, la circunferencia y la parábola. Y bueno, el índice, el objetivo de esta sección es conocer los elementos y todos los tipos de ecuaciones que existen para cada una de estas cónicas, cada una de estas curvas. Entonces vamos a hablar en ambos casos de su definición. Probablemente para circunferencia no sea tan complicado, pero para parábola será un poco más interesante. Hablaremos de las ecuaciones, y digo ecuaciones porque hay más de una ecuación que describen la circunferencia o tipos de ecuación. Me refiero, por supuesto, a las ecuaciones ordinaria y general. Bueno, entonces, sin más que decir, pues vamos adelante y vamos a empezar con la circunferencia. Para muchos, la circunferencia desde, pues bueno, los primeros albores de las matemáticas era una de las curvas más fascinantes por el hecho de, pues de su perfección, ¿no? Recordamos esta redondez, esta figura, pues incluso tenía aplicaciones filosóficas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, llegando solamente a la definición matemática, ¿cómo definimos a una circunferencia? Bueno, aquí lo pueden leer, dice, la circunferencia es la curva, y tal vez eso tendríamos que aclararlo desde el principio, porque suele haber una confusión entre los conceptos círculo y circunferencia. Un círculo, ¿sí? Un círculo es una figura plana, es decir, una figura que tiene área, que tiene superficie, mientras que una circunferencia es una figura, o mejor dicho, una curva, ¿no? Bueno, esto es una curva mal dibujada, pero aquí la pueden ver, ¿no? Es una curva. Entonces, bueno, circunferencia la definimos como la colección, la sucesión infinita de puntos. Fíjense, esto probablemente es lo más interesante que tenemos de la definición. Esta curva, y en general todas las curvas, se conciben como sucesiones de puntos, punto tras punto. Esta colección de puntos va generando a la curva, en este caso a la circunferencia. Entonces, todas las curvas las vamos a concebir como conjuntos de puntos en el plano cartesiano o en cualquier otro sistema de coordenadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cumplen esos puntos que conforman a la circunferencia? Equidistan de otro punto llamado centro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso de equidistar? Pues que se encuentran a la misma distancia, ¿sí? Entonces, tú defines un centro, un punto central de tu circunferencia, y defines a la circunferencia como todos los puntos que se encuentren a la misma distancia del centro, que equidisten del centro, ¿sí? Esa distancia pues ya la conocemos, es el famoso radio, y también pues conocemos el doble del radio, ¿no? Esta cuerda que pasa por el centro es conocida como el diámetro. Bueno, entonces esa es la definición de una circunferencia, la sucesión de puntos que se encuentran a la misma distancia del centro. Y esa sucesión va a formar una curva llamada circunferencia. Ahora, vamos a empezar a plantearnos cómo se construye una ecuación que describa una circunferencia.
Probablemente ustedes que nos estén visitando, que nos estén escuchando, habrán sido familiares con el concepto de función o de ecuación. En este caso, decimos que una expresión algebraica de ese estilo puede traducirse en una figura, en un dibujo, en el plano cartesiano, concebido como todos los puntos que sean soluciones de la ecuación en cuestión. Entonces, esta ecuación que les estoy poniendo en este momento, x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado, conocida como la ecuación canónica, y ahorita hablamos de por qué significa que sea canónica, es la ecuación que describe a una circunferencia. Bueno, podríamos simplemente quedarnos en el hecho de que sí, les doy una fórmula y ustedes la aprenden, pero mi intención es más que nada mostrarles por qué la ecuación es quien es. Entonces, prestemos atención en este momento un segundito, prestemos atención a la figura. Aquí tengo un diagrama de una circunferencia en el plano cartesiano. Y, pues bueno, claramente está señalado un punto en la circunferencia, este punto amarillo, como el punto XY, ¿no? El punto XY es un punto genérico, de la circunferencia. ¿Cuáles son sus coordenadas? Las coordenadas X, que nos dicen que básicamente sería esta distancia es X, y esta otra, Y, que si, déjenme dibujarlo sobre el eje Y para que lo vean con más claridad, ¿sí? Solamente que en este caso esta distancia está siendo proyectada a la derecha, pues claramente para mostrarnos que se dibuja un triángulo rectángulo, un famoso triángulo rectángulo. ¿Por qué digo que es famoso? Porque, pues bueno, estos triángulos se pueden resolver de varias formas, ¿no? Con funciones trigonométricas o con el famoso teorema de Pitágoras, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque vean, este triángulo que estoy dibujándoles o estoy remarcando en este momento, tiene como catetos precisamente a las coordenadas XY y como hipotenusa al radio de la circunferencia. Noten esto, ¿no? Entonces, pues bueno, en el fondo, la ecuación canónica de una circunferencia, ¿qué es? Es básicamente traducir el teorema de Pitágoras. Sí, en el teorema de Pitágoras casi siempre a la hipotenusa se le denomina con la letra C y a los catetos con las letras A y B, ¿sí? En este caso decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Pero eso solamente es una cuestión de símbolos, porque en el fondo, pues la ecuación canónica que es de nuevo la ecuación del teorema de Pitágoras. Un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, noten precisamente que, pues bueno, si ya les es familiar el teorema de Pitágoras, pues ven que tenemos una aplicación directa aquí. Y de nuevo, no importa en qué punto de la circunferencia marquemos este triángulo, puede ser el punto amarillo que tenemos aquí o puede ser, por ejemplo, este otro punto, ¿no? Aquí estoy marcando un punto de la circunferencia, pues vamos a dibujar de nuevo este triángulo, ¿no? Un triángulo con coordenada X, coordenada y el radio. Entonces, eso pues nos muestra precisamente qué es una circunferencia. Es una colección de puntos que en su conjunto cumplen el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. La coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado igual al cuadrado del radio de tu circunferencia, ¿sí? Ahora, un detalle importante. Esta ecuación que estoy mostrándoles en este momento se conoce como ecuación canónica. ¿Por qué? Bueno, la ecuación canónica tiene una característica fundamental y es el hecho de que el centro de la circunferencia que estamos describiendo se encuentra precisamente en el origen del plano cartesiano, ¿sí? Entonces, no es cualquier circunferencia en el plano, es una circunferencia cuyo centro se encuentra en el origen, ¿sí? Esa es una característica fundamental. Ahora, quisiéramos tal vez expandir esta idea, ¿no? O hacer las circunferencias más generales, no depender exclusivamente de que se encuentre en el centro, y para eso, pues déjenme mostrarles la otra circunferencia, ¿no? Aquí tenemos. Bueno, antes de decir una cosa o antes de mencionar cualquier cosa, quisiera que vean el gráfico. En este caso, pues hacemos notar que el origen precisamente está en esta parte
¿no? Pueden ver señalados los planos las coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Y bueno, pues ¿qué tenemos? Nuestra circunferencia, en este caso, su centro está fuera del centro, no está en cualquier otro punto, y en particular, vean aquí, se suele nombrar al centro como un punto cuyas coordenadas son h, k, ¿no? Aquí lo pueden ver, la coordenada h y la coordenada k, ¿no? Entonces es una forma de referirnos al centro de manera genérica. Bueno, pues básicamente tenemos la misma situación. Un punto en la circunferencia tendría que estar definido, ojo, no solamente por la coordenada x, ¿sí? Que sería esta, aquí lo pueden ver, y la coordenada y, que sería esta otra, la otra coordenada, sino que además tendríamos que sustraer, es decir, restar este valor, este y este. ¿Por qué? Porque vean, perdón que aquí no lo señalé mal, este otro, aquí arribita, aquí. ¿Por qué? Porque, ven, observen el gráfico con detenimiento, dense cuenta que lo que nos interesa para representar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Es lo siguiente, es esta distancia y esta otra, las que estoy marcando en verde, ¿verdad? Entonces, las distancias marcadas en verde serían los catetos del triángulo necesario para construir la ecuación. ¿Y cómo se construyen esas distancias? Pues a la coordenada X le restas la coordenada H y lo mismo con las coordenadas verticales. A Y le restas K, ¿sí? A Y le restas K y te va a dar, déjenme señalarlo, a Y le restas K, te da este cateto, a X le restas H, te daría otro. Entonces, vuelve a ser el teorema de Pitágoras, salvo que ahora los catetos son X menos H y Y menos K, ¿no? Pero en principio, pues bueno, tenemos la misma ecuación, el teorema de Pitágoras, ¿sí? X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí un detalle, bueno, creo que tendremos ya oportunidad en los ejercicios de mostrar. Hay que tener mucho cuidado con el signo de las coordenadas del centro. Hay ocasiones que pueden ser positivas, en cuyo caso pues no habrá ningún problema, pero también podrían ser negativas, en cuyo caso pues tendremos que prestar particular atención, ¿no? Bueno, entonces, damos dos versiones de la ecuación de la circunferencia, la ecuación ordinaria, canónica, cuyo centro se encuentra en el origen, y la ecuación ordinaria, cuyo centro puede estar en cualquier otro punto que no sea el origen, ¿no? En ese sentido, la ecuación ordinaria es una ecuación más general que la ecuación canónica. Bueno, ahora, no es la única ecuación, ¿no? De hecho, aquí quisiera finalizar esta descripción o esta familia de ecuaciones de la circunferencia con la ecuación general. Bueno, ¿qué es una ecuación general? Es una ecuación que engloba en forma polinomial a las dos variables que describen a la circunferencia, me refiero a las coordenadas x, a las variables x y y. Y bueno, pues aquí pueden ver que la ecuación general es un polinomio de segundo orden, ¿no? Es decir, cuyo mayor exponente es el cuadrado. Y tenemos lo siguiente, observen, término de x al cuadrado, término y al cuadrado, término x, término y término independiente. O más formalmente, término cuadrático en x, término cuadrático en y, término lineal en x y lineal en y finalmente término independiente o constante. Todos ellos igualados a cero, ¿no? Esa es la estructura que se suele manejar para las ecuaciones generales. Y bueno, si bien una expresión de segundo grado en general podría servir para describir a cualquier cónica que vamos a ver más adelante, decimos que la peculiaridad que debe de cumplir esta ecuación, ojo con lo que voy a decir, la peculiaridad que debe de cumplir es que los coeficientes A y B sean iguales, ¿sí? Es decir, yo podría escribir una ecuación de una circunferencia de esta manera, 5x al cuadrado más 5y al cuadrado, y bueno, todo lo demás ya realmente es irrelevante, ya puedo poner cualquier otro valor, ¿no? Esto es lo que me refiero, ¿no?
Siempre que vean una ecuación general de segundo orden y noten que los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales, como en este caso, pues podemos ya darnos cuenta de que serían, que describiría a una circunferencia, ¿sí? Salvo también hay que tener cuidado por un detalle. El signo que debe de haber entre los términos cuadráticos debe de ser positivo. Si no lo fuera, pues tendríamos otra cónica de la cual hablaríamos en otra sesión. Pero bueno, entonces ahí está. Deme un segundito. Ahí lo tenemos. Perfecto, muy bien. Entonces, hemos visto tres ecuaciones a este momento. Ecuación ordinaria, ecuación canónica y ecuación general. Y entonces aquí las tengo enlistadas, ¿no? Para darnos una perspectiva o un panorama de las ecuaciones que pueden describir a una circunferencia. Volvemos a repetir puntos principales o detalles importantes. Una ecuación canónica se caracteriza por ser una ecuación o la ecuación de una circunferencia cuyo centro está en el origen, a diferencia de una ecuación ordinaria cuyo centro puede ser cualquier otro punto, ¿sí? En ambas primeras dos ecuaciones, básicamente lo que tenemos es la aplicación del teorema de Pitágoras. La suma de los dos catetos independientemente elevados al cuadrado, igualados al radio al cuadrado. Mucho detalle con este punto, que el radio está elevado al cuadrado, suele ser un error convencional, medio convencional porque ocurre con bastante frecuencia, el que pongamos el radio en lugar del radio al cuadrado, ¿no? Pero bueno, ahorita tendremos oportunidad de ver esto con los ejercicios. Y finalmente, pues mencionábamos a la ecuación general de una circunferencia con el detalle definitorio de que los coeficientes A y B deben de ser iguales para que en efecto se refiera a una circunferencia, ¿sí? Bueno, entonces esta parte descriptiva de las tres ecuaciones, pues deberíamos de condensarla en ejercicios tipo examen, que al fin y al cabo, pues es nuestro mayor interés, ¿no? Bueno, aquí, fíjense que aquí recomendación, ¿no? Para problemas en el examen son los siguientes, dice, para resolver los problemas sobre circunferencia, y yo diría, o yo lo extendería en general para geometría analítica, se recomienda hacer un diagrama, un esbozo, no tiene por qué ser un perfecto dibujo, solamente un esbozo, de la situación. Después de ello, enfocarnos en encontrar, bueno, esto se ya aplica únicamente para la circunferencia, en encontrar estos dos parámetros, el centro y el radio. Cualquier circunferencia queda definida absolutamente a partir de estos dos parámetros, el centro y el radio, ¿sí? Y bueno, pues entonces esto pues lo vamos a poner claramente o evidentemente en práctica con los siguientes ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí una constante que yo me gusta hacer en estas clases es no solamente pues explicar la teoría, ¿no? Que pues, evidentemente eso es lo que nos interesa, sino también pues ir al plano de estar en el examen, ¿no? Ya estamos en el examen, ¿cómo resolveríamos tal o cual ejercicio, ¿no? Pues bueno, vamos a practicar, dice. Primera pregunta, encontrar la ecuación de la circunferencia con centro en el punto 7,4 y que pasa por el punto menos 5,1. Bueno, entonces, primero, como les decía, o como decía la recomendación previa, lo principal es tratar de dibujar esa situación para entender qué es lo que se nos está pidiendo, ¿sí? De nuevo, no tiene que ser un dibujo perfecto, ¿no? Al fin y al cabo, la intención es más que nada entender el punto del ejercicio. Entonces, déjenme tratar de plantearles la situación de la siguiente manera. ¿Sí? Primero que nada, nos dice que tenemos el centro de la circunferencia en el punto 7,4. ¿Ok? Aquí a lo mejor uno podría abusar de la, ¿cómo decirlo?, de la escala, pero bueno, al menos queda claro que este es un punto con estas coordenadas, ¿no? 7,4. Ahí está nuestro centro. Y el otro punto que se describe es el punto menos 5,1, menos 5,1. Ahí está. Entonces estaría más o menos por acá. Bueno, entonces, ¿qué se nos dice? La circunferencia en cuestión tiene centro, ya lo dijimos, en 7,4 y va a pasar por
menos 5,1. Ok, entonces a lo mejor aquí no me va a caber toda la circunferencia, pero tendríamos algo de este estilo, ¿no? Algo, uy, un poquito chueco, pero bueno, algo de ese estilo. Donde, fíjense, vuelvo a enfatizar cuáles son los elementos esenciales. Tener el centro, por supuesto, ya lo tenemos desde este momento, pero también tener el radio. Y aquí es donde entra el detalle importante. Claramente, el radio o un radio es esta distancia que hay entre el centro y el punto menos 5,1. Entonces, parece ser que este problema de circunferencia trae en el fondo o trata de rescatar en el fondo otro tema, la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, ya que hicimos el diagrama, ahora sí vamos a recuperar las operaciones que queremos, ¿no? Bueno, como nos dimos cuenta, para encontrar el radio, por lo que tenemos que hacer, tenemos que encontrar la distancia que hay entre menos 5,1 y 7,4. Ya que calculemos el radio, pues ya el resto ya es mucho más simple, ¿no? Pero bueno, ¿cómo calculamos la distancia entre dos puntos? ¿No? También un tema básico de geometría analítica. Déjenme, permítanme escribir aquí la fórmula. Es la siguiente. La distancia, qué curioso que, bueno, tal vez ya en su momento platique que Carey con ustedes sobre esta ecuación. La distancia entre dos puntos en un plano cartesiano es también una aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, aquí lo tenemos, es x2 menos x1. Estas son las coordenadas x o las entradas x de las coordenadas de los puntos en cuestión, más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, en nuestro ejercicio, pues x1 sería 7 y y1 sería 4, y bueno, x2 sería menos 5 y y2 sería 1, ¿sí? Entonces, bueno, permitan calcularme esta distancia. Es más, ¿qué les parece si ya no lo voy a llamar distancia? A partir de ahora la voy a llamar el radio, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo eso es lo que estamos calculando, ¿verdad? Entonces, el radio sería la raíz cuadrada de ¿quién? Dijimos x2 menos 5 menos x1, 7 al cuadrado, más, que dijimos y2, que era 1, menos y1, que sería 4. Ok, ahí está. Entonces, ¿esto qué nos daría? Nos daría menos 7, menos, pues sí, menos 5, menos 7, nos daría menos 12 al cuadrado. Ahí está. Y el otro nos daría 1 menos 4, menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿esto cuánto nos daría? Menos 12 por menos 12, 144. Y por otro lado, menos 3 por menos 3 nos daría 9. Aquí lo escribo, 9. Bueno, si sumásemos ambas cantidades, permítanme ponerlo aquí al ladito, esto nos daría 153, 153. Y bueno, uno podría de repente entrar en pánico, ¿no? Decir, híjole, tengo que calcular esta raíz. Y de hecho, si ustedes conocen las raíces exactas, podrían saber que esta no tiene un valor exacto, ¿no? Pero bueno, no hay por qué perder la cabeza, porque podemos dejar el resultado así. Es decir, voy a poner el radio igual a raíz de 153. Y verán más adelante que pues no nos es ningún problema. Bueno, entonces, recapitulando, hasta este punto realizamos el diagrama, el cual nos permitió entender el proceso, que es lo que queríamos calcular, el radio con la ayuda de la ecuación de dos puntos. Hemos mencionado la ecuación de la distancia entre dos puntos y, por supuesto, pues hemos hecho las cuentas, ¿no? Dándonos como resultado hasta este momento que el radio vale o es igual a la raíz cuadrada de 153, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya justo ahora sí tenemos las dos piezas de información que nos interesan para construir la ecuación de la circunferencia. Recordando que en este caso, espero que les sea bastante notorio, nos están pidiendo una ecuación ordinaria, es decir, lo recalco por si no la tienen presente, es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿sí? Bueno,
Entonces, permítanme aquí, vamos a borrar este desarrollo, y pues literalmente ya vamos a sustituir. Ahora, recordemos, ¿quiénes son H y K? H y K son las coordenadas del centro, teniendo en cuenta que H sería la coordenada en X y K la coordenada en Y. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría X menos H, en nuestro caso, H corresponde a 7 al cuadrado, más Y menos K, y en este caso, K vale 4. Y bueno, aquí les decía, el detalle es, lo que tenemos que poner a continuación no es el radio, sino el cuadrado del radio, ¿sí? En ese sentido, ¿qué significa esto? Habíamos encontrado que el radio vale raíz de 153. Entonces, ¿cuánto valdrá el radio al cuadrado? Pues tenemos que elevar al cuadrado, ahí lo pueden ver, esta cantidad. Y bueno, un cuadrado anula la raíz y eso nos daría 153. Entonces, en el fondo, ni siquiera teníamos que saber cuánto valía exactamente esta raíz, ¿no? Porque al final lo que pondríamos era esto, 153. ¿Sí? Bueno, entonces, pues claramente, como lo pueden observar, después de una cuidadosa inspección de signos, es que el resultado sería la opción A, ¿sí? X menos 7 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado igual a 153. Nótese cómo las opciones B y C pusieron al final el radio, no el radio al cuadrado, ¿no? Un error común. Y la opción D erró en el signo, ¿no? En los signos, ¿no? Puso X más H en lugar de poner X menos H, y bueno, lo mismo con las Ks, ¿no? Que es algo también muy común, los signos, ¿no? Los famosos y peligrosos signos. Bueno, ahí está. Vamos con otro ejemplo. En este caso, ¿qué se nos ha dado? Se nos han dado un par de puntos. Tuvimos que deducir el radio y con él construir la ecuación. Una pregunta típica de examen. No es la única, por supuesto. Ahora dice, determine el centro y el radio de la circunferencia dada por la siguiente ecuación. Si lo piensan, es al revés. Ahora no tenemos que construir la ecuación a partir del centro y del radio, sino que ya teniendo la ecuación en la mano, ahora tenemos que construir o de encontrar los elementos principales, ¿no? A saber, el centro y el radio. Bueno, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues bueno, de lo primero que nos damos cuenta es que esta es una ecuación general, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con bastante calma. Este proceso es un proceso medianamente largo. Entonces, veamos cómo funciona, ¿no? Primero que nada, vamos a acomodar los términos x juntos. Entonces, déjenme escribir aquí, x al cuadrado más 6x más y al cuadrado menos 8y igual a 11, ¿no? Vean qué es lo que he hecho. El término constante lo he pasado a la derecha. Bueno, ¿sí? Entonces no hemos hecho gran cosa, solamente los términos x juntos con los términos y juntos y los términos constantes del otro lado de la ecuación. Ahora viene un detalle, pues, que podríamos decir es el medular de este procedimiento. Pero para que quede claro, porque de repente podría haber confusión, quisiera hablarles un poco, antes de continuar, quisiera hablarles de otro tema que está por supuestamente relacionado. Me refiero a la fórmula del binomio al cuadrado. Ahí, me faltó el binomio al cuadrado. Es decir, cuando tienes dos expresiones sumadas o restadas y las elevas al cuadrado. Bien, entonces observen que la fórmula es la siguiente. A al cuadrado más o menos, ya sea el caso, el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Bueno, entonces, ¿por qué menciono esto? Porque lo que vamos a hacer a continuación es una especie de despeje, utilizando esta fórmula, ¿no? Vean el primer término, déjenme señalárselas, la primera pareja de términos que tenemos aquí, x cuadrada más 6x, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes lo piensan, podríamos imaginarnos un binomio que elevado al cuadrado me dé x cuadrada más 6x y, por supuesto, otra cantidad. ¿Sí? Entonces, observando la fórmula que tienen aquí abajo
y observando lo que tengo aquí escrito en color verde, pues uno podría empezar a elucubrar y decir, creo que el primer término pues claramente es x, ¿no? Este x al cuadrado. Y el segundo término sería positivo, está sumando, y sería 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí hay el doble del primer término por el segundo. Entonces, el doble de 3x sería precisamente 6x. Y el último término consta del cuadrado de b. En este caso, el cuadrado de 3. 3 por 3 me daría 9. ¿Sí? Bueno, ¿por qué he hecho esto? ¿De qué me sirve en mi procedimiento? Bueno, porque lo que queremos es encontrar un equivalente a este binomio, a x cuadrada más 6x, ¿sí? Entonces les decía, es como un despeje en el sentido de que el 9 positivo es lo único que sobra de este binomio. Puedo entonces escribir de esta manera, x cuadrada más 6x es igual a x más 3 al cuadrado, ¿sí? Menos 9. El 9 que estaba originalmente al lado derecho, pasado del lado izquierdo, restando, ¿no? Típica expresión de ecuaciones, ¿no? Bueno, pues después de todo este procedimiento, toda explicación, pues precisamente es lo que voy a escribir. X cuadrada más 6x equivale a x más 3 al cuadrado menos 9, ¿sí? X más 3 al cuadrado menos 9. Ahora, uno podría sentirse un poco confuso, pero precisamente voy a hacer un procedimiento análogo con el otro binomio. ¿Que el otro binomio quién es? Pues lo escribo. A ver, es más, lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Voy a ponerlo todo desde el principio para que no haya confusión. Ahora tenemos este otro binomio de interés. Nos interesa encontrar una expresión elevada al cuadrado, tal que produzca, a partir de la fórmula que les mostré, y cuadrada menos 8y. Y bueno, ¿quiénes completarían estas cantidades? Sería y menos 4, ¿no? Entonces, recordemos el cuadrado del primer término, en este caso menos el doble del primer por el segundo término, más el cuadrado del segundo. En este caso, esto me daría 4 por 4, 16, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa? Que y cuadrada menos 8y equivaldría, déjame ponerlo acá, equivaldría, un segundito, aquí más, equivaldría a y menos 4 al cuadrado menos 16, ¿no? De nuevo, el 16 estaba del lado derecho, pasó del otro lado, restando, ¿no? Haciendo la operación opuesta. Bueno, y todo esto, no olvidemos que está igualado a 11, ¿no? Bueno, entonces, todo este trabajo, que debo de admitir que implica un gran conocimiento previo de álgebra, ¿no? En particular de la fórmula del binomio al cuadrado, se le conoce como completar trinomios, ¿no? A lo mejor alguien ha escuchado el procedimiento, o el tema, o el concepto, completar trinomios. Bueno, entonces ya lo tenemos escrito de esta manera. Ahora, pues solamente nos falta reducir, que ya es algo mucho más compacto, ¿no? Mucho más simple. Vean, al final de todo esto, la intención ha sido obtener estos binomios elevados al cuadrado, que nos recuerdan mucho a la fórmula ordinaria. Ustedes ahorita verán a lo que me refiero. Entonces tenemos x más 3 al cuadrado, más y menos 4 al cuadrado. Y ahora nos preguntamos, ¿cuánto nos da menos 9 menos 16? Menos 9 menos 16 sería igual a menos 25. Ajá, menos 25. Pero que si pasásemos esa cantidad a la derecha, pasaría como más 25. Entonces lo escribo aquí, más 25 más 11. Ajá. Ahí lo tienen. 25 más 11, pues no es una cuenta tan complicada. ¿Cuánto nos da? Nos daría 36, ¿sí? 36. Y ya, bueno, ¿por qué digo que ya? Porque fíjense cómo lo que hemos hecho ha sido pasar de la rimbombante ecuación general a la ecuación ordinaria. Ahora, ¿por qué quisimos hacer esto? Porque en la ecuación ordinaria es mucho más fácil visualizar los elementos que nos están preguntando, centro y radio. Recordando, déjenme escribirles abajo, que la ecuación ordinaria es la siguiente.
x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más es un mero trabajo de inspección. Empezando por el radio, ¿sí? Observen, si 36 corresponde al radio al cuadrado, ¿cuánto valdría el radio? ¿Sí? Pues el radio sería la raíz cuadrada de 36, una raíz exacta que vale, permítanme aquí, ya lo borré, 6, ¿no? Entonces, déjenme aquí asentarlo. El radio vale 6. Lo cual, pues bueno, recuerden que en los exámenes es importante observar las respuestas para ir discriminando. En este caso, las opciones A y C ya claramente se van a, bueno, son descortadas porque el radio no vale 36. El cuadrado del radio es el que vale 36. ¿Sí? Entonces, el radio vale 6. Bueno, eso por un lado. Ahora, este detalle es un poco más fino y hay que tener mucho cuidado. Empezando por las cantidades que tengo aquí, la K, ¿no? K, en este caso, claramente, pues sin problemas, ¿no? K es 4, ¿no? No hay discusión. Ahí tal vez el detalle es rápido, ¿no? K vale 4. Pero el otro caso es el que realmente me interesa analizar con detalle. Vean aquí, en la fórmula como tal aparece esta expresión, x menos h. Y aquí arriba, ¿qué tengo? X más 3. ¿Qué sucede? ¿Nos equivocamos? No. Lo que ocurre es lo siguiente. Déjenme explicarlo con cuidado. X más 3 se puede interpretar como x menos 3. Recordando que, ¿saben? Por leyes de los signos, la multiplicación de dos signos iguales me da positivo. En este caso, menos por menos me daría más. Entonces, ¿por qué mi intención de escribirlo de esta manera? Para hacer notar que sí se está cumpliendo la ecuación, x menos h, pero notamos entonces que h, aquí déjenme borrar, h, ¿cuánto valdría? H valdría menos 3, ¿sí? No 3 positivo, menos 3, ¿sí? Entonces, pues bueno, permítanme aquí borrar un poquito. Bueno, déjenme escribir aquí arriba los dos valores que teníamos. Me refiero a que K, lo escribo acá, vale, bueno, aquí lo escribo mejor, K vale 4 y H, justo acá lo acabamos de descubrir, vale menos 3. Recordando quiénes son H y K. H y K son las coordenadas del centro. H, la primera coordenada, K, la segunda coordenada. Entonces, el centro sería menos 3,4. ¿Sí? Menos 3,4. El radio vale 6. Entonces, pues claramente ya ustedes pueden darse cuenta que la opción correcta sería la última, la opción D. Centro menos 3,4, radio 3. ¿Sí? Bueno, debo de admitir que es un ejemplo más largo que la mayoría de los casos de las preguntas en general, porque, pues bueno, implica un desarrollo un poquito más largo, ¿no? Pero bueno, también fue una oportunidad de practicar varios detalles con ustedes, ¿no? Desde la forma de convertir la ecuación general a una ecuación ordinaria, hasta a partir de una ecuación ordinaria, determinar los parámetros, en particular el centro y el radio. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces, vamos a revisar otro enunciado más, otra pregunta de examen, ¿sí? Entonces, pues bueno, denme un segundito, aquí lo tenemos. Sí, perfecto. Dice, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia con radio 4 y centro en la intersección de estas rectas? Bueno, vuelvo a hacer una pregunta donde tenemos que encontrar una ecuación, ¿sí? Como en el pregunta. Casi siempre las preguntas de examen son de dos tipos. O te piden encontrar una ecuación a partir del centro y el radio, o al revés, a partir de la ecuación te piden determinar el centro y el radio, ¿no? Casi siempre es un tira y jala de esas dos maneras, ¿no? En este caso, tenemos el radio ya por dicho, y fíjense, si ya tenemos el radio, ¿no? Aquí siendo un poquito curiosos, la ecuación debe de estar igualada al radio al cuadrado, es decir, debe de estar igualada a 16. ¿Eso qué significa? Que ya desde ahorita podemos descontar a estas dos opciones, ¿no? Las opciones C
y D, porque ahí tienen solamente el radio, no el radio al cuadrado. Bueno, entonces lo menciono porque suele ser un ejemplo, una situación muy común, ¿no? Que no tengamos presente esto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El centro, ¿no? El centro no lo conocemos, no lo conocemos. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, el centro es la intersección de estas dos ecuaciones de la recta, ¿no? Bueno, entendiendo que pues una recta, ¿no? Pasa de esta, es una estructura de este estilo. Si supongamos que tenemos otra recta más, ¿no? Pasará de esta manera. ¿Quién sería el punto de intersección? Sería este. Y pues lo que nos está diciendo el examen, o la pregunta mejor dicho, es que tenemos que encontrar la intersección porque esa intersección es el centro, ¿sí? Entonces, bueno, esto me gusta mostrárselos porque, fíjense, nos muestra que las preguntas no están, ¿cómo decirlo de esta manera? Que no solamente se encargan de revisar un único tema, como podría pensarse la ecuación de la circunferencia. También se está viendo indirectamente la ecuación de las rectas, ¿no? Estas ecuaciones de las rectas en su versión general, aquí las tienen. Y pues bueno, vamos a abordar de esto directamente. ¿Cómo encontrar el punto de intersección de dos rectas? Bueno, primero entendamos que una ecuación es una expresión, en este caso algebraica, que de alguna manera relaciona las coordenadas de una colección de puntos. Es decir, esta ecuación nos está dictando una familia de puntos que cumplen una condición dada por la ecuación misma, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría encontrar la intersección? Significaría encontrar los valores de X y de Y que cumpliesen ambas ecuaciones al mismo tiempo. Y no sé si eso ya les suena algo más familiar. Cuando tú tienes dos ecuaciones y tienes que encontrar un par de soluciones, bueno, un par de valores que se cumplan en ambas ecuaciones, eso se conoce como un sistema de ecuaciones. Entonces, en el fondo, lo que nos está pidiendo este enunciado es resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? En este caso, permítanme escribirlo de una forma mucho más común. X más 3y igual a 7, y la otra, 2, aquí está, se ve como un 1, ¿verdad? Pero es 2x más 5y igual a 12, ¿sí? Entonces, conclusión, lo que tenemos que hacer es resolver este sistema y al resolverlo estaríamos encontrando las coordenadas del centro, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno revisa, bueno, cuando uno pone atención a un desarrollo, uno a veces se enfoca mucho en el proceso, pero no panorámicamente en cuál es la razón del proceso, ¿no? Entonces, por eso hago mucho hincapié. Vamos a resolver el sistema. ¿Por qué? Porque al resolverlo, obtendríamos las coordenadas del centro. Y al tener las coordenadas del centro junto con el radio, ya podemos deducir la ecuación, ¿no? Y en este caso muy fácil porque es la ecuación ordinaria, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ya habiendo aclarado eso, pues regresamos al punto que es resolver este sistema de ecuaciones. Ustedes deben de saber que existen al menos, bueno, digamos ahorita rápidamente podemos contar cinco métodos: método de sustitución, método de igualación, método de reducción, método de matrices o método gráfico, ¿no? Entonces hay muchos procesos, realmente es algo es una muestra muy notable, ¿no? De esto que dice, pues un mismo ejercicio en matemáticas lo puede resolver de varias maneras, ¿verdad? Pero bueno, en este caso quisiera, pues bueno, resolver esto por un método que a mi parecer es muy simple, que es el de reducción, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? A esta primera ecuación la voy a multiplicar por -2. ¿Qué significa multiplicar a una ecuación? Significa que voy a multiplicar a todos los términos por ese número. Entonces me daría -2x menos 6y igual a -14. Observen que a mi primera ecuación, esta la que estoy señalando, esta, la he multiplicado a todos sus términos por el número -2. Y ahora escribo la segunda ecuación tal cual como está, 2x más 5y igual a 12. Y entonces uno se podría cuestionar por qué lo hiciste, por qué multiplicaste por -2, ¿no? Parece ser una decisión muy arbitraria. Bueno, la razón es muy simple.
al poner yo esta línea abajo de estas dos ecuaciones, pues estoy dando a entender que voy a reducir, es decir, sumar términos semejantes. X es con X, Y es con Y, y términos constantes con ellos mismos. Entonces, me digo o me pregunto, menos 2X más 2X me da 0, ¿no? Desaparece. Menos 6Y más 5Y me da menos Y. Y finalmente, menos 14 más 12 me daría menos 2. ¿Sí? Entonces, ya, que, bueno, rápidamente solamente termino que Y es igual a 2, ¿no? Quitando los negativos, ¿no? O multiplicando por menos 1, algunos dirían, ¿no? En ambos lados. Entonces, Y es igual a 2. Bueno, este proceso tan ingenioso, pues rápidamente nos da la primera solución. Ahora, uno podría querer decir, no, pues hay que encontrar a la X, ¿no? Pero fíjense que tampoco es tan necesario, porque si Y, en otras palabras, ¿no? Si, es decir, en este caso, debo aclarar que ¿qué significa Y en este contexto? Significa K, ¿sí? Es decir, a la segunda coordenada del centro. En este caso, ¿cuánto dijimos? Vale 2. Entonces, vemos que la opción A es la que tiene Y menos K, Y menos 2. La opción B, no. La opción B, no. Porque recordemos, lo dijimos hace un momento. ¿Qué significa que aparezca con un signo positivo? Pues significa que en el fondo K es negativo, ¿no? Recuerden que la ecuación es Y menos K, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya nos permitiría, sin necesidad, y digo, uno quisiera terminar todas las cuentas, por supuesto, pero aquí también hay que ser muy insidiosos en el aspecto de la eficiencia temporal, es decir, tardar el menos tiempo posible en un ejercicio, obviamente resolviéndolo con firmeza y correctamente, ¿no? Entonces, de aquí analizamos el problema, resolvimos la primera parte del sistema de ecuaciones, es decir, encontrar la variable Y, en otras palabras, la coordenada K, y pues ya con eso hemos deducido que la opción correcta sería A, ¿sí? Las opciones D y C, les recuerdo, lo mencioné al principio, eran equívocas porque recuerden que la ecuación está igualada al radio al cuadrado, ¿sí? No al radio, sino al radio al cuadrado, y eso equivale a 16, ¿no? Entonces, por eso estábamos optando por la primera o segunda ecuación. Y ya hemos deducido que la primera es la correcta porque es la que tiene como tal el valor que hemos encontrado. Y igual, o K, mejor dicho, K igual a 2. ¿Sí? Que tampoco piensen que es mucho trabajo encontrar X, ¿no? A ver, solamente para que quede de manifiesto que X sería 1, voy a sustituir este valor, Y igual a 2, en la primera de las ecuaciones. X más 3 por 2 igual a 7. Entonces, X más 6 igual a 7, X igual a 7 menos 6, X igual a 1. Entonces, pues ahí está, ¿no? La coordenada X es 1, la coordenada Y es 2, y estas coordenadas corresponden al centro de la circunferencia, es decir, a las coordenadas H, K. ¿Sí? Entonces, H, K serían 1,2, ¿no? De lo que estamos encontrando. Y de nuevo, la ecuación A, en la opción A, es la que justamente cumple que el centro sea 1,2 y que el radio valga 4, el radio que vale 4, ¿sí? Bien, entonces, pues bueno, espero que esto les muestre que los ejercicios de examen no solamente revisan un solo tema, eso es una constante en varios exámenes de selección. No solamente se fijan en un único tema por separado, sino que interconectan los temas, ¿no? Y lo han visto a lo largo de estos 13 ejercicios. Hemos visto a la par de elementos de álgebra, como la fórmula del binomio de Newton, o aquí en este momento un sistema de ecuaciones lineales, o previamente como utiliza el uso de la ecuación de la distancia entre dos puntos, ¿no? Todos han sido elementos que han sido herramientas que nos han ayudado a llegar al resultado final, ¿sí? Bueno, entonces, espero que les haya sido muy ilustrador estos ejercicios. La intención
de ello es precisamente mostrarles qué tipo de preguntas vienen en un examen de este estilo. Y pues bueno, obviamente en el curso pues vamos viendo estos temas de manera secuencial para que, por ejemplo, estos temas de los cuales he hecho mención, pues se vean antes de la circunferencia, ¿no? Bien, ahora vamos con la otra cónica, y digo cónica porque son 4 las cónicas que existen, lo mencionamos al principio: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Espero poder platicarles en su momento el origen de estas 4 curvas tan interesantes. Pero bueno, ahora es el turno de la parábola, ¿sí? La parábola. Bien, entonces, primero que nada, como ya lo dijimos en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos la definición, ¿sí? Entonces, mucho detalle o mucha atención, porque esta definición es más interesante, o al menos no tan clara, tan intuitiva como la de la circunferencia, ¿no? A ver, dice, sea L, que déjenme señalárselas para que la vean, sea L, esta recta que estoy marcando o sobreponiendo con verde, una recta. Ok, ahí está, una recta. Y F, este punto, un punto, ¿no? Valga la redundancia. La parábola se define como el conjunto de puntos X, Y, ¿no? El conjunto de puntos. Acuérdense que, antes de avanzar en la definición, acuérdense que lo dijimos con la circunferencia y ahorita lo repito. Cualquier curva la pueden entender o se define como puntos que se conectan uno tras otro, ¿no? Una colección de puntos donde todos ellos deben de cumplir una condición, ¿sí? Entonces, todas las curvas son eso, colecciones de puntos, ¿no? Bueno, y estos puntos XY, ¿qué cumplen, no? Bueno, pues que su distancia, la distancia del punto al foco, es decir, a este otro punto que al principio bautizamos como F y que ahora llamo foco, es la misma que la distancia a la recta que mencionamos al principio, conocida como directriz. Entonces, ven aquí el diagrama. A ver, déjenme aquí hacer un poquito más de detalle. Esta distancia, la distancia del punto o de un punto de la parábola al foco, es la misma, fíjense, a la directriz. Y cualquier punto que nosotros tomásemos, cualquier otro punto que tomásemos de la parábola, cumpliría la misma situación. Su distancia al foco es la misma distancia a la directriz, cualquiera, incluso el que está aquí abajo, ¿no? Estas distancias son iguales, ¿sí? Entonces, esa es la definición. La distancia al foco y a la directriz son, pues son iguales en una parábola. Y esa es la razón, fíjense, a ver, aquí un poquito hablando o metiendo una parte de elementos de física, si nosotros rotásemos esta parábola con respecto a este eje para formar una figura tridimensional, formaríamos un paraboloide, ¿no? Los paraboloides son básicamente las figuras que tienen las antenas, ¿no? No sé si han visto estas antenas de, de, de disco, ¿no? De disco, en el fondo tienen una estructura parabólica. Sí, ustedes dirán, no, pero mi disco no se parece a esto. Bueno, es que existen muchas parábolas, ¿no? Manejando obviamente los parámetros, pueden ser un poquito más aplanadas, ¿no? Y si las rotamos ahora sí ya parece un plato, ¿no? Un disco de antena. Bueno, incluso los telescopios o los radiotelescopios más modernos al momento siguen este principio básico de geometría, ¿no? Pero bueno, entonces ahí lo tienen, ¿no? Ahora, entonces quisiera mencionar a la familia de términos, de puntos y de segmentos que vamos a utilizar en lo sucesivo para trabajar con la parábola. Los primeros ya los conocieron: directriz y foco. Como lo dice su propia definición, a partir de ellos se define a la parábola, pero no son los únicos. Otro punto de interés es este, que estoy marcando con rojo, conocido como el vértice. El vértice es el punto más cercano a la directriz, o en otras palabras, unos dirían, pues el piquito, ¿no? La parte, y digo piquito porque no necesariamente apunta hacia abajo, también puede apuntar hacia arriba. Pero bueno, ahorita lo veremos más adelante, ¿no? El vértice, ¿no? El vértice, y también nos interesa hablar sobre estas distancias. La distancia focal, muy importante, distancia focal,
se suele representar con la letra P minúscula, ¿sí? Y es la distancia que hay claramente entre el vértice y el foco, pero también es la misma distancia que hay entre el vértice y la directriz, ¿no? Entonces, P minúscula, se utiliza para representar la distancia focal, la distancia entre el foco y el vértice, o la distancia entre el vértice y la directriz. Luego tenemos a la longitud del lado recto. ¿Qué es un lado recto? Bueno, el lado recto es un segmento que une a dos puntos de mi parábola que atraviesen de forma perpendicular al foco, ¿sí? Entonces aquí vean, sería este segmento que estoy marcando en este momento con rojo, ¿sí? Ahora, un detalle peculiar es que la distancia, el lado recto mide 4 veces la distancia focal, ¿no? Un detalle bastante interesante, ¿no? La distancia focal es multiplicada por, bueno, 4 veces la distancia focal equivale a la distancia o la longitud del lado recto, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos al eje focal. ¿Qué es un eje focal? Pues no, pensando que la parábola es una figura geométrica, una figura simétrica, ¿sí? Que, es decir, que parecía tener un reflejo, y esto se basa a partir de este eje, ¿no? El eje focal es el eje de simetría de nuestra parábola, y que por supuesto, pues atraviesa o que pasa por el foco y el vértice, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto es importante que lo tengamos presente, lo vamos a utilizar en lo sucesivo, pero lo primero que quisiera aclarar es que una de las diferencias que existe entre la parábola y la circunferencia es que la parábola tiene orientaciones. Es decir, bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? Claramente, una parábola puede estar abierta o puede tener, como diríamos matemáticamente, su concavidad hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, concavidad horizontal. ¿Qué significa que la concavidad sea horizontal? Significa que su eje, ¿sí? Su eje focal es horizontal, ¿no? Entonces puede estar abierta hacia la derecha o a la izquierda. Parábolas horizontales. Y bueno, lo propio, ¿no? Con las parábolas verticales, que de hecho son las que más familiarmente tenemos en la cabeza, ¿no? La parábola vertical cóncava hacia arriba y la parábola vertical cóncava hacia abajo, ¿sí? La concavidad, de nuevo, ahí lo acabo de subrayar, queda definida por el eje focal, ¿sí? El eje de simetría, ¿sí? Si son, bueno, aquí lo pueden ver, en verde he dibujado las parábolas horizontales y en azul las parábolas verticales, ¿no? Bueno, entonces eso hay que tenerlo en mente desde el principio porque pues claramente va a tener una influencia en las ecuaciones, ¿no? Y digo ecuaciones porque no va a haber una, sino varias, ¿no? A saber, ¿no? A saber, ustedes ya recordarán, lo vimos con la circunferencia, existe ecuación ordinaria, ecuación canónica y ecuación general, ¿sí? Entonces vamos a echarle un vistazo a las ecuaciones en las parábolas. Bueno, empezando por las ecuaciones canónicas, que como ustedes recordarán, corresponden a las ecuaciones donde el vértice, y ojo aquí, el vértice se encuentra en el origen del plano cartesiano, ¿sí? El origen del plano cartesiano. Y bueno, no tengo una, sino dos, y aquí claramente estoy enfocando, ¿no? ¿Cuál es cada una? Para las horizontales y las verticales. Ustedes dirán, no, pero no que eran 4 orientaciones, ¿por qué tengo solamente 2 ecuaciones? Bueno, en el fondo tenemos 4 ecuaciones si ustedes ponen atención en esta parte, en el más menos. Miren, déjenme mostrarles a qué me refiero. Supónganse que tengo esta ecuación, tengo x al cuadrado igual a 4p por y, y x al cuadrado igual a menos 4p por y. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 2 ecuaciones verticales, pero la primera apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo, ¿sí? Es decir, la ecuación con el signo positivo hacia arriba y la del negativo hacia abajo. Ahora, ¿qué uno esperaría con los otros 2 casos? Y cuadrada igual a 4px, y cuadrada igual a menos 4p X, ¿no? Las ecuaciones horizontales. Bueno, la misma situación. La primera, y cuadrada igual a 4px,
es una parábola abierta hacia la derecha. Y y cuadrada igual a menos 4px es una parábola abierta hacia la izquierda, ¿no? Entonces sí tenemos aquí un compendio de 4 ecuaciones, ¿no? El signo más y menos, pues es lo que va a definir si se abre hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o derecha, ¿sí? Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Pues no es tan complicado una vez que ya le agarra uno la familiaridad con estas reglas que son muy simples en el fondo. Bueno, y como habíamos comentado, las ecuaciones ordinarias que tienen de diferente o característico son ecuaciones en las que el vértice ya no se encuentra en el origen, sino en cualquier otro posible punto, definido como h, k, ¿no? La misma situación que vimos con la circunferencia, ¿no? Y bueno, pues ven aquí, si ustedes observan con detenimiento, las ecuaciones canónicas y ordinarias son exactamente iguales, salvo por este gran detalle que en lugar de tener x solamente, tenemos x menos h, ¿sí? Y en lugar de tener y, tenemos y menos k. Ahora, aquí un detalle importante, ¿no? Que también suele ser una situación de confusión, ¿sí? Es por eso hasta lo marqué con puntos, ¿no? La coordenada h es la coordenada, digámoslo así, horizontal, es decir, la coordenada que está ligada al eje x. Y la coordenada k, pues bueno, la que está ligada al eje y, al eje vertical. Esto lo aclaro porque vean, en este caso tengo x menos h al cuadrado, y en la segunda ecuación tengo 4px menos h. Es decir, para acabar pronto, las h's siempre están acompañando a las x's y las k's siempre están acompañando a las y's, ¿sí? Entonces, mucho detalle en esto. A veces uno se confunde y piensa que las h's van primero y que las k's van después, o algo, o empieza a crear, ¿no? En su cabeza reglas que no son ciertas, ¿no? Entonces, lo único que deben de recordar es con quién va cada coordenada, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? El más menos, pues nos indica hacia dónde abre la ecuación. Bueno, hacia dónde abre la parábola en este caso. Bueno, un detalle que deben de tener en notar, es que en una ecuación de parábola solamente hay un término cuadrático, ¿sí? Puede ser el X o Y, pero no ambos, ¿sí? Noten eso. Aquí en la primera, bueno, en cualquiera que vean, solamente es un término el que está el cuadrado. Ya puede ser X o H, pero no las dos, ¿no? A diferencia de la circunferencia. En la circunferencia, las dos variables, X y H, estaban elevadas al cuadrado, ¿no? Bueno, eso es algo a notar porque, fíjense, no, en el caso de una parábola, no vamos a tener una sola ecuación general, vamos a tener dos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pueden ver que una ecuación vertical, y eso es lo más importante que se deben de grabar, una ecuación vertical es aquella que tiene la cuadratura en el término X, ¿sí? La ecuación vertical. Y la ecuación horizontal, pues bueno, ya era de esperarse, tiene la cuadratura en el término y, ¿sí? Eso es, digamos, un hint o un punto que ustedes deben de tener ahí presente para la hora, por supuesto, de enfrentarse a una ecuación y decir, híjole, para empezar, ¿cómo las dibujo? Apunta hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Bueno, vertical u horizontal. Entonces, bueno, analizamos las dos, implica tenemos x cuadrada o h cuadrada, y luego los términos lineales, tanto en x como en y un término constante, igualados ambos a 0, ¿sí? Bueno, pues con esto tenemos la revisión de las tres posibles ecuaciones de una parábola. Pues ahora vamos a revisar algunos ejemplos para asentar estas ideas, ¿no? Y como les decía, esta parte corresponde a la famosa ejercitación, que es una constante que yo, bueno, que intento dar en estos cursos. ¿A qué me refiero? Bueno, o sea, cuando uno revisa, cuando uno estudia para un examen de este estilo, a veces uno se siente abrumado porque los temarios son amplios. Eso es cierto. Eso es cierto. Los temarios, en particular los de ciencias, son amplios. Y pues bueno, uno piensa que tiene que volver a revisar todo, ¿no? No, la cuestión es a veces dar solamente una visión panorámica del tema, como en este caso rápidamente
o al menos que, no digo rápidamente, digo generalmente vimos todo la panorama, o dirían the big picture, ¿no? La gran visión de estos dos bloques. La última parte de las clases, y esto va a ser una constante en todas nuestras sesiones, va a ser realizar ejercicios como si estuviéramos en el examen, es decir, con las opciones de respuesta, ¿no? Ya lo hicimos anteriormente con la circunferencia, ahora vamos a hacerlo con los dos casos, ¿no? Bueno, entonces, primera pregunta dice, si la ecuación de una circunferencia es la siguiente, x menos 2 elevado al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 16, determine el centro y el radio. Bueno, acuérdense, estamos en un examen y lo primero que hacemos es recordar cuál es la ecuación ordinaria de una circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Ahora aquí abajo escribo lo que tengo. X menos 2 al cuadrado, ¿sí? Más y más 1 al cuadrado igual a 16. Y bueno, rápidamente inspeccionamos y lo primero que hacemos notar es esto, ¿no? El radio al cuadrado es igual a 16. Entonces, ¿cuánto valdría el radio? ¿Sí? El radio valdría 4, ¿sí? Ahí lo tiene. Luego, ¿cuánto valen las coordenadas h y k? ¿No? Cada una, ¿cuánto vale? Bueno, la coordenada h realmente no representa ningún problema. Ustedes rápidamente ven que valdría exactamente 2 positivo. La coordenada k es un poco más interesante porque se cumple este detalle que mencionamos bueno, en los ejercicios anteriores. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que yo tengo en mi ecuación no es y menos k, sino y más 1. Entonces uno se pregunta, ¿y más 1? Bueno, entonces y más 1 es igual a y menos 1, ¿sí? Y al tener eso en mente, dices, ok, entonces y menos k nos diría y menos 1, ¿sí? Ahí lo está, ¿sí? Entonces, a ver, lo voy a borrar aquí de la ecuación tal cual como lo escribí, y lo pongo. Sería y menos 1. Sí, ahora sí creo que es más claro. Notamos entonces que k valdría menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces eso ya que hemos inspeccionado ya nos dan las respuestas, ¿no? El radio vale 4 y el centro es 2, menos 1. Acuérdense que la h es primero, ¿no? h, k. ¿Sí? Bien, pues ahí tenemos una pregunta, ¿no? De nuevo, de la circunferencia. Vamos con la que sigue. Dice, ¿cuál es la ecuación ordinaria de la circunferencia que tienen aquí? Bueno, esto nos remonta al segundo ejercicio que les mostré, solamente que de una manera distinta. Porque ven, ¿cuál era la pregunta? Es más, quisiera se las voy a volver a mostrar para que recordemos, ¿no? Teníamos esto, ¿no? Dice, determine el centro y el radio de una circunferencia dada por esta ecuación. Bueno, y ahora tenemos lo siguiente. Dice, ¿en cuál es la ecuación ordinaria de esa circunferencia? En el fondo son la misma pregunta. ¿Por qué? Porque para encontrar el centro y el radio necesitas encontrar la ecuación ordinaria. Tal vez esto es más corto porque no me tengo que preocupar por determinar cuánto vale el centro y el radio. Solamente me tengo que enfocar en encontrar la ecuación ordinaria, ¿no? Bueno, pero para encontrar la ecuación ordinaria, ya saben, se los comento y se los vuelvo a repetir, tenemos que utilizar este proceso llamado, o por algunos llamado, completar trinomios, ¿no? ¿Sí? A partir, se los vuelvo a escribir aquí, de esta fórmula, se los pongo aquí abajito, es A más b al cuadrado igual a cuadrada más 2 veces a por b más b cuadrada. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? Primero, como ya se los comenté, vamos a juntar, llamémoslo así, a los términos x, ¿no? X cuadrada más 6x más y cuadrada más 2y igual a menos 6, ¿no? El término lineal lo he pasado del lado derecho, ¿sí?
Era positivo, pasó negativo. Ahora, aquí es donde viene la parte más importante, ¿no? Esta, ¿no? Déjenme señalárselas. X cuadrada menos más 6x, por un lado, y la otra, aquí la tengo, y cuadrada más 2y. Bueno, entonces, déjenme repetirles el proceso, ¿no? Pensamos en una especie de, bueno, no en una especie, es literalmente en un binomio, que se completaría con esta fórmula, x cuadrada más 6x más un valor que nos falta, ¿no? Entonces, justo por eso lo escribí arriba de la fórmula, para que ustedes noten que los valores del binomio en cuestión serían precisamente x, ¿sí? Más 3, ¿no? De hecho, creo que es el mismo que hicimos, ¿no? O parecido, mejor dicho, x más 3, más 3. Y entonces te decimos, pues sería x cuadrada, está bien, más el doble de 3x, que sería 6x, también está bien, más 9, ahí lo tiene. ¿Sí? Entonces, permítanme un segundito, denme un momentito. Bien, entonces aquí déjenme señalar un par de puntos importantes, ¿no? Lo que estoy queriendo mostrarles con esto es lo siguiente. Tenemos x más 3 al cuadrado igual a x cuadrada más 6x más 9. Nuestro punto de interés no es todo el trinomio, sino solamente el segmento x cuadrada más, déjenme aquí señalarlo mejor, x cuadrada más 6x, ¿no? Aquí está señalado en ambos casos. Entonces, lo que decimos es que x cuadrada más 6x equivale al binomio x más 3 al cuadrado menos 9. ¿Por qué menos? Bueno, aquí lo pueden ver, de este lado es positivo, pasaría del otro lado de la ecuación negativo. Bien, vamos a repetir esto, pero ahora con el siguiente caso, para que lo vayamos practicando, ¿no? Este proceso de completar cuadrados, ¿no? Ahora, nuestro punto de interés es esta expresión. Déjenme señalárselos. Tal vez con otro color. Con el propio amarillo, ¿no? Con el propio amarillo. Y cuadrada más 2y. Y eso se vuelve más interesante, ¿no? A ver, pensemos. ¿Qué binomio cumpliría o desarrollaría al binomio? ¿A qué términos desarrollaría el binomio tal cual como lo estamos escribiendo? Bueno, el primer término supongo que no tiene discusión, sería y, ¿no? Y por y cuadrada. Pero el otro sí se vuelve más interesante. Pensemos. El segundo término, es decir, 2ab, significa que es el doble del primer término por el segundo. ¿Sí? El doble del primer término por el segundo. Entonces, ¿qué significa? Que el segundo término, ¿cuánto debería de valer? Debería de valer 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Y más 1. Bueno, ¿sí? Y finalmente, ¿cuánto vale el cuadrado de 1? Pues 1 por 1, o 1, sí, 1 al cuadrado, sigue siendo 1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues la misma historia, ¿no? Lo que nosotros queremos sustituir es esta expresión, y cuadrada más 2y, que es esto. Entonces la igualamos, ¿a quién? Al binomio y más 1 al cuadrado, y más 1, y más 1 al cuadrado,
Y de nuevo, el 1 está siendo sumado del lado derecho de la ecuación, pasa del otro lado restando, entonces pues, tendríamos que poner menos 1. ¿Sí? Bueno, toda esta parte, digamos, fue la parte más desarrollada, sobre todo si es nueva para ustedes, por eso quise detallarla paso a paso, pero ya nos lleva ya casi al final del proceso, ¿no? Porque lo único que resta, pues sería pasar los términos independientes a la derecha. Veamos cuánto nos daría. Entonces aquí tengo x más 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado, igual a quién? Bueno, menos 9 y menos 1 nos darían menos 10, que si pasásemos del lado derecho me daría más 10, ¿no? Supongo que ahí no hay discusión. ¿Cuánto me daría 10 menos 6? Me daría 4, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, formalmente la pregunta es, ¿cuál es la ecuación ordinaria? Pues ahí la tienen. Esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia descrita por la ecuación que nos dieron al principio. ¿Sí? Ahora, como en el ejemplo que vimos previamente, tal vez podríamos extender este ejercicio al mencionar cuánto valen el radio y cuánto valen la circunferencia, el centro. El radio, solamente para que lo practiquemos, mide 2. ¿Cómo lo sé? Porque aquí debe de estar 2 por 2 o 2 al cuadrado. ¿Sí? Por otro lado, el centro, es decir, las coordenadas h, k, serían menos 3, menos 1. ¿Sí? Recordando lo que les haya mencionado, ¿no? Por ejemplo, aquí, x más 3 lo debemos de interpretar como x menos 3. ¿No? Entonces, h sería menos 3, k también sería menos 1, y ahí tenemos el centro, ¿no? Pero bueno, en este caso no se nos pide, solamente se nos pide mencionar la ecuación, que ya es la que está encerrada en este recuadro, ¿sí? Bueno, ahí lo tienen, ¿no? En mi experiencia, este es el tipo de ejercicios, obviamente me refiero a este tema, que es un poquito más largo, ¿no? Cuando tú tienes que pasar de una ecuación general a una ecuación ordinaria, por el proceso de completar trinomios. Bueno, entonces ahí lo tienen. Ahora vamos con lo siguiente, ¿no? Algo un poquito más relacionado a lo que estábamos viendo hace unos segundos, que es determinar el vértice y la orientación de esta parábola. Bueno, muy interesante, ¿no? Tenemos la ecuación de la parábola escrita en su forma general, y bueno, ¿qué tendríamos que hacer para determinar la orientación y al vértice? Pues encontrar su ecuación, su ecuación ordinaria, ¿sí? Antes de comenzar con el proceso, recordemos cuáles son las ecuaciones ordinarias. Son, en este caso sería y menos k al cuadrado, ahí está, y menos k al cuadrado, igual a más menos 4p, x menos h, ¿sí? A esa sería la ecuación ordinaria de la parábola. Y es justo a lo que queremos llegar, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, esto nos recuerda, creo que básicamente el proceso anterior, ¿no? Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Escribo y cuadrada menos 2y igual a ¿quién? Voy a pasar los dos términos, tanto el término lineal en x como el término independiente a la derecha. Me daría 4x más 13. No, menos 13, perdón. Menos 13. Menos 13. ¿Sí? Ahora, mismo ejercicio. Voy a completar a los términos que me den y cuadrada menos 2y. Entonces, permítanme escribírselos abajo. Sería, ¿qué binomio elevado al cuadrado me daría y cuadrada menos 2y? Creo que fue justo el que hicimos hace un momento, no estoy seguro, pero en todo caso, pues lo escribimos, ¿no? Tendría que ser y menos, era menos el doble del primer término por el segundo término. Es decir, el doble de A por B. Pero si el primer término vale Y ya tengo el doble, entonces el segundo sería 1, ¿no? Ahí lo escribo. ¿Y quién es el cuadrado de 1? Pues 1 por 1, 1. Sigue siendo 1. Entonces ahí está mi trinomio, ya lo hemos completado. Pero como lo que me interesa es solamente esto, y menos 2, y cuadrada menos 2y, pues entonces escribo este binomio, y menos 1 al cuadrado,
restándole esta unidad, menos 1, igual a 4x menos 13, ¿no? Entonces voy de nuevo el mismo procedimiento que utilizamos en el ejercicio anterior, ¿no? El completar trinomios. Bueno, ¿qué más nos falta? Aquí ya está. Creo que ya lo tengo. Sí, solamente nos falta pasar y menos 1 al cuadrado, perdón que no se vea tan bien, al cuadrado igual a 4x. Y vean, pensemos por un segundo. Este menos 1 se va a pasar del lado derecho, ¿sí? Va a pasar del lado derecho. Va a pasar como más 1. Entonces tendríamos menos 13 más 1. Y eso nos daría menos 12, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro que teníamos menos 13 más 1 me da menos 12? Bueno, ahora, uno podría pensar que ya casi hemos concluido, lo cual es cierto, y entonces solamente falta un único paso, y es el siguiente. ¿Qué tengo del lado derecho? Tengo 4x menos 12, pero si ustedes recuerdan, la estructura decía que era más menos, dependiendo de la orientación, 4p por x menos h. ¿Qué es lo que notamos? Que la x está sola dentro de un paréntesis junto con, bueno, sola en el sentido de que no tiene más coeficiente que 1. Y aquí está restándose la h. Entonces vamos a tener que factorizar 4x menos 12 como 4 por x menos 3. 4, déjenme borrar aquí, 4x menos 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque, a ver, comprobémoslo, ¿no? Por si hay alguna duda. Vean, 4 por x, 4x. Y 4 por menos 3 me da menos 2. Entonces, solamente he factorizado por un término común, que en este caso es el 4. Y ya. Entonces, ahí lo tienen. La ecuación y cuadrada menos 2y menos 4x más 13 igual a 0 es igual a la que acabamos de escribir en la parte inferior. Y menos 1 al cuadrado igual a 4 por x menos 3. Bueno, ahora viene la parte importante, la interpretación. Porque ¿qué es lo que nos piden? Determinar el vértice y determinar la orientación. El vértice, en el caso de la parábola, recuerden que corresponde a las coordenadas h, k. Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, la h, recordemos, la h corresponde a la coordenada que está con las x's. En este caso, ¿cuánto valdría? Valdría 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que la estructura es x menos h. Entonces, h vale 3. Y del otro lado, pues sería k, que vale 1. Recuerden, es y menos k. Y en este caso es y menos 1. Entonces, k vale 1. Ahí está. El vértice es el punto 3,1. 3,1. Ahora hablemos de la orientación. Bueno, para empezar, ustedes verán que este término es positivo, lo cual implica que, bueno, antes del término positivo. Primero, ¿quién es el término que está elevado al cuadrado? Y. ¿Sí? Muy importante, porque eso ya recordemos que eso nos decía básicamente la orientación. Si y está elevado al cuadrado, significa que nuestra parábola es horizontal, ¿sí? Si y está al cuadrado, la parábola es horizontal. Y si este término es positivo, no solamente nos significa que la parábola es horizontal, sino que está abierta hacia la derecha. Entonces la orientación sería cóncava hacia la derecha, ¿sí? Entonces son esos dos detalles, ¿no? Primero que determinar si es horizontal o vertical, horizontal o vertical, y después con el signo del coeficiente que tenemos ahí, definir si se abre hacia arriba, hacia abajo, o hacia la derecha, izquierda. En este caso era horizontal hacia la derecha, ¿sí? Ahí lo tienen. Entonces esa es la orientación de esta parábola. Y bueno, el vértice 3,1 precisamente sería, ¿qué punto? Sería este que está aquí, ¿no? El que les decía el piquito, ¿no? De la parábola. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo hemos encontrado la ecuación ordinaria para determinar los parámetros de una, ¿cómo se llama esto? Una parábola, ¿verdad? Bien, vamos con otra pregunta. Vamos con otra, ¿no? Entonces, déjenme aquí, vamos a
borrar. Vamos a la siguiente inquisición. Dice, determinar la ecuación de una parábola con vértice en los puntos menos 2,1 y directriz y igual a 0. Justo lo que quería mostrarles, ¿no? El caso opuesto, ¿sí? Piensen anteriormente qué es lo que teníamos. Teníamos la ecuación y teníamos que determinar los parámetros. Ahora es al revés. Ahora tenemos los parámetros, en este caso el vértice y la ecuación de la directriz, y tenemos que con ellos construir la ecuación. ¿Cuál ecuación? Puede ser la ordinaria o la general. Ahorita hablaremos de ello, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se procede? La situación es muy simple, ya que lo único que sabemos es la ubicación del vértice y la ecuación de la directriz, pues lo más sensato es precisamente dibujar esas cantidades, ¿no? Entonces, déjenme tratar de hacer un poquito un esbozo del plano cartesiano. Déjenme ver cómo es esto. Es menos 2, menos 1 y la directriz es y igual a 0. Ok, ahí está. No se ve bien. Ahí está. Ok. Entonces dice menos 2 en X, menos 1 en Y. Entonces, nuestro vértice estaría por este punto, menos 2,1. Ahora, interesante es el otro detalle. Quisiera platicar un poquito con ustedes de esto. Dice, la ecuación de la directriz es igual a Y igual a 0. Bueno, no sé si estén familiarizados con la ecuación de una recta, porque al fin y al cabo la directriz es una recta. Eh, para aquellos que estén familiarizados, tal vez recordarán estas expresiones, y igual a mx más b, las ecuaciones de la recta. Y entonces, si ustedes ven, dicen, pues como que se ve extraño, ¿no? Esto, que y igual a 0, ¿qué significa esto? Bueno, hay rectas que por sus, ¿cómo llamarlo así? Por su inclinación, no tienen pendientes, sino más bien la pendiente vale 0 o infinito, ¿no? En este caso, la ecuación y igual a 0 correspondería a la colección de puntos cuyas coordenadas en y valen 0. ¿Eso qué significa? A todos los puntos que están sobre el eje horizontal, porque todos los puntos en el eje horizontal pues no tienen coordenada, o su coordenada en X, en Y, perdón, su coordenada en Y vale 0. Entonces, la directriz, déjenme remarcarlo con cuidado, sería esta, ¿no? Debe ser un poquito más grueso para que se vea mejor. Esto, ¿sí? Entonces es un detalle interesante, ¿no? A ver, por ahí espero que ustedes lo reflexionen más adelante. Y igual a 0 es la ecuación de la directriz que básicamente representa al eje horizontal. Si yo hubiese puesto, ¿no? Una otra ecuación, x igual a 0, sería lo contrario, el eje y, el eje vertical, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí lo tenemos ubicado en rojo, tanto a la directriz como al vértice. Bueno, entonces, como la directriz está arriba del vértice, uno podría inferir, ¿no? Inferir que la parábola es vertical y que es cóncava hacia abajo. Es decir, que tendría este estilo. Ajá. Obviamente no sé su lado recto todavía, su apertura, no lo sé, solamente me estoy dando una idea de cómo se vería la parábola en cuestión, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. Y vamos a recabar otros detalles. Por ejemplo, el lado recto, la distancia focal. Espero que ustedes recuerden esto. Es más, lo voy a señalar en otro color para que lo marquemos con cuidado. ¿Qué era la distancia focal? La distancia focal era la distancia que había entre el vértice y la directriz, pero también entre la directriz, perdón, no entre la directriz, entre el vértice y el foco. Un poquito chueco aquí, un poquito complicado dibujar acá. Ahí está, ¿no? Los dos segmentos que estoy dibujando en verde se les conoce como distancias focales, ¿no? Y se representan con las letras P minúscula. Ahí están. Bueno, entonces, ¿por qué me interesa señalar eso? Porque entonces, si ustedes lo piensan con cuidado, ya conocemos las coordenadas del foco, ¿sí? Las coordenadas del foco, déjenme aquí señalar el foco, sería este sería el foco. Entonces, sus coordenadas serían menos 2, menos 2 también, déjenme aquí marcarla, menos 2, menos 2. ¿Qué más nos interesa saber? Tenemos las coordenadas del foco, tenemos las coordenadas del vértice.
Pues creo que va, ya, creo que ya. Creo que ya. ¿Por qué? Porque tenemos lo más importante, la orientación y el vértice. ¿Cuál es la orientación? Bueno, primero vamos por pasos para que quede muy claro. Esta es una parábola vertical. Vertical. ¿Sí? Y bueno, también deberíamos aclarar vertical con su concavidad hacia abajo o abriéndose hacia abajo. Entonces, eso me define que la ecuación de la parábola sería la siguiente. Sería, ok, sería x menos h al cuadrado igual a menos 4p y menos k. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ya sepa la orientación ya me permite seleccionar la ecuación. ¿Sí? Acuérdense, aquellas ecuaciones de parábola donde la cuadratura, es decir, el cuadrado, esté con la x correspondería a una ecuación o a una parábola vertical, como es el caso. Y el signo que ahí está con 4p es porque está abierta hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué más nos interesa? Pues ya tenemos las coordenadas del vértice. Ahí déjenme sustituirlas en esta fórmula. Es x menos, ¿cuánto vale h? Menos 2 igual a menos 4p. Aquí tal vez debería de sustituir cuánto vale p. Vean, aquí del dibujo se ve directamente. P vale 1, ¿no? Que es la distancia entre la directriz y el vértice. El vértice es este, el vértice. Entonces la P vale en este caso 1. Por Y menos K, que en este caso K vale también menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? X más 2 al cuadrado igual a 4, perdón, menos 4, sí. Menos 4 por Y más 1. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? X más 2 elevado al cuadrado igual a 4 por Y más 1. ¿Sí? El vértice está en menos 2, menos 1 y la distancia focal mide 1. ¿Sí? Por eso 4p menos 4p se convirtió simplemente en menos 4, ¿no? No desapareció p, se convirtió en 1 o se sustituyó su valor a 1. ¿Sí? Y ahí lo tienen. Esta sería la ecuación de la parábola en su versión ordinaria. Ahora, supongo que también podríamos plantearnos, ¿no? Porque técnicamente no nos dice qué tipo de ecuación, ¿no? Aquí convenientemente estoy encontrando yo solamente la ordinaria y podría pensar que hasta ahí termina todo. Pero expandamos este ejercicio al tratar de buscar la ecuación general, ¿no? Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, voy a borrar todo lo que tenemos aquí, tanto el diagrama ya no nos es útil, ya encontramos la ecuación, y me quedaré precisamente con la ecuación a la que hemos llegado, la ecuación ordinaria. Y a partir de ella, pues voy a construir la ecuación general, ¿no? Entonces, déjenme escribirlo acá. Tengo x más 2 al cuadrado es igual a menos 4 por y más 1. Ahí está. El proceso es más simple de lo que parece. De hecho, es mucho más fácil o más rápido pasar de una ecuación ordinaria a general que viceversa, como lo hemos hecho en estos dos ejemplos anteriores, donde hemos tenido que utilizar el proceso de completar trinomios, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero expandimos este binomio con la misma regla que les he mostrado en más de una ocasión, y sería esto: x cuadrada, el cuadrado del primer término, más el doble del primer término por el segundo, que en este caso me daría 4x, más el cuadrado del segundo término, que en este caso también me daría 4. ¿Sí? Igual a menos 4, bueno, en este caso voy a multiplicar, menos 4y, y menos 4 por 1, que me daría menos 4. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué está pasando? Estoy multiplicando este término, menos 4, por los dos términos del binomio, que está entre paréntesis, me da esto. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos ahora es pasar estos dos términos que tengo a la derecha de la ecuación, los voy a pasar a la izquierda, pero ya lo saben, al pasar al otro lado cambian sus signos. Entonces tendríamos x cuadrada más 4x
más 4y, y aquí tendríamos más 8. Entonces preguntarán de dónde salió ese 8. Bueno, a ver, un segundito. Bueno, primero que nada, a ver, aclaremos, para que aquellos que no lo visualizaron, teníamos menos 4y, pasó del otro lado y ahora es más 4y, ¿no? Espero que eso quede claro. Ahora, este menos 4 pasa al lado izquierdo y sumándose a esta cantidad me da más 8, ¿sí? Entonces espero que se quede claro. Y pues ya, eso es todo, ¿no? Ya está igualado a 0, ya es un polinomio igualado a 0, x cuadrada más 4x más 4y igual a 8, y sería la misma ecuación, ¿sí? A la que llegamos hace un momento. Me refiero a esta. Esta y esta otra son la ecuación ordinaria y la ecuación general de la parábola con estas características, con vértice en menos 2, menos 1 y en y, y la directriz en y igual a 0. Bien, porque les digo, aquí la pregunta tal vez un poquito ambigua, no nos dice a qué tipo de ecuación quiere llegar, a ordinaria o general. Bueno, supongo que una pregunta de examen sería un poquito más específica al respecto. O en las opciones, o mejor aún, o en las opciones de respuesta uno se da cuenta de cuál ecuación está hablando, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahora veamos este ejercicio que les tengo ahora, que sería otra posibilidad. Fíjense, en estos ejercicios que hemos resuelto hasta este momento, hemos partido del hecho de que tenemos datos, ¿no? Datos que hemos convertido a parámetros o a ecuaciones, de un lado para otro. Pero otra posibilidad también muy casual o muy común es el hecho de tener ya la gráfica de la cónica en cuestión y que se nos interrogue, ya sea sobre sus parámetros o, como en este caso, sobre la ecuación, ¿no? Entonces aquí la información también se debe de obtener de manera visual. Veamos. Pues creo que tenemos todo, ¿no? Tenemos el centro, que es menos 2,5, y tenemos el radio. Y pues bueno, me dice lo mismo, ¿no? Determine la ecuación de la siguiente circunferencia. Si fuese ecuación ordinaria, pues el problema ya se acabó, porque es muy rápido de hacerlo. Veamos. Entonces les digo, la ecuación ordinaria de una circunferencia es la siguiente. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso traduciendo, tendríamos, ¿quién es h? H es esta primera coordenada que vale menos 2, entonces lo escribo, menos 2, y la otra es y menos k. K, como pueden ver, vale 5. ¿Cuánto vale el radio? Vale 3. Entonces el radio al cuadrado sería 3 al cuadrado, 9. Bueno, el único detalle que tendríamos que poner a escribir es esto, ¿no? Menos menos me daría más. Entonces la ecuación ordinaria sería x más 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 9. Y ya, les decía, es muy rápido, ¿no? Solamente hay que tener, y eso lo debo de comentar varias veces, debemos de tener cuidado en dos partes. ¿Cuáles? Digo, porque lo he visto en muchas ocasiones, errores de ese estilo, ¿no? Mucha atención en los signos. No confundamos el signo de una coordenada con el signo propio de la fórmula, ¿no? Sí, porque a veces se confunden o se piensa que son el mismo y en ese sentido, pues no, ¿no? En este caso, hay que tener mucho cuidado con ello. Y el otro detalle tiene que ver con el radio, ¿no? Muchas veces ya en la premura, ¿no? De resolver un ejercicio, uno olvida que la ecuación nos dice o se nos dicta que el radio está elevado al cuadrado. Acuérdense, no pierdan de vista que esta ecuación en el fondo es una ecuación del teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, los tres términos, la hipotenusa y los catetos, están elevados al cuadrado, ¿sí? En este caso, el radio también debe de estar elevado al cuadrado. Bueno, y de nuevo, tal vez, digamos, siguiendo la misma línea del ejercicio anterior, no habiendo aclarado qué tipo de ecuación se nos pide, pues podría yo también extender este problema al buscar la ecuación, la ecuación general, ¿no? Entonces, permítanme escribir aquí, hasta aquí arriba la ecuación ordinaria a la cual hemos llegado. X más 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 9, ¿no? Esto fue lo que llegamos
pues bueno, hasta en este punto, ¿no? Voy a borrar aquí esto para que ahora desarrollemos los dos binomios y pues arreglemos para que quede escrito en forma de ecuación general, ¿no? Entonces, les repito. Primer binomio, el cuadrado del primer término, más el doble del primer término por el segundo término, lo cual me daría 4x, más el segundo término al cuadrado, que sería 2 por 2, que me da 4. Ahí está la primera expansión. Vamos con la que sigue. Luego más, aquí le pongo el cuadrado del primer término, menos el doble del primero por el segundo, lo cual me daría 10y, y más el cuadrado del segundo término, que me daría 25. Todo esto igual a 9. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Solamente utilizamos la fórmula del binomio, pero como se darán cuenta, esta fórmula que a veces se olvida o se deja de lado, ¿no? Es muy importante, no solamente en la parte de álgebra, sino ahorita como una herramienta a la hora de resolver esta expresión geométrica. Bueno, lo que sigue es solamente acomodar los términos y sumar las cantidades constantes. Veamos a lo que me refiero. Bueno, x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 10y. Y luego pensemos, tengo aquí 25 más 4 nos da 29. Sí, 29, ¿verdad? Entonces, ahora déjenme ver, aquí hay un detalle interesante. Ok, 29. Aquí lo ponemos. Esto me daría igual a 9 menos 25, 26, 28, 29, menos 29. Ok. A ver, aquí déjenme un segundito para revisar las cuentas. Ah, no, pero error, perdón, error. No. Es que aquí estaba haciendo algo equivocado. No, más bien estaba pasando el 29 al lado derecho, pero no tenemos por qué hacer eso. Recordemos que en la ecuación general debe de estar igualada a 0. Entonces, esto es 25 más 4 me da 29. Y este 9 pasa del lado izquierdo con el signo negativo. Entonces, 29 menos 9 me daría simplemente 20. Y ahora sí, igualada a 0, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Tanto en la parte superior está escrita la versión ordinaria y aquí abajo la ecuación general. Ambas representan a la misma circunferencia. Bueno, entonces, espero que esto no les haya parecido tan largo. Quise cubrir panorámicamente, como le decíamos, la gran imagen de todo esto. Y bueno, como les decía, esto es solamente una muestra de cómo trabajaríamos en estos ejercicios, ¿no? Ya saben, primero trabajamos la parte teórica y, por supuesto, bueno, y también, por supuesto, tenemos que también plantear las preguntas, ¿no? De los exámenes. Déjame un segundito aquí, revisar una cuestión. Sí, bueno, ahora, esto, revisando el temario, bueno, uno pensaría a veces, ¿no? Que los ejercicios son muy diferentes entre una escuela y otra. Más que nada, en mi experiencia, les digo, yo estudié en la UNAM y también he colaborado en otras universidades. El nivel, en principio, es los temarios. En principio son los mismos, ¿no? Por ejemplo, es básicamente el mismo temario del examen de admisión de la UNAM, con algunas matices, por supuesto, a la hora de enfocarse más en algunas preguntas que en otras, pero eso pasa en todos lados. Pero en los temarios funcionaría para cualquier universidad o cualquiera que estuviera interesado en aplicar para un examen de selección a una universidad, es decir, al nivel superior, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi comentario. Bueno, pues espero que les haya servido de ayuda, tal vez para el examen o para en general cuando vayan a sus cursos en clases. Bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Espero poder contar con su presencia más adelante y pues eso es todo. Que pasen bonita tarde.